Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de mañana empieza una nueva edición de la CADE Educación. El tema de este año es Educando a los Ciudadanos para el Perú que queremos. Es un evento de suma importancia y en particular porque está en torno a un tema que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y en el que hay mucho que avanzar, que es la educación. Para hablar de este evento nos acompaña esta tarde Gonzalo Galdos. Él es el presidente de este CADE Educación y además es presidente ejecutivo de Futura Schools. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera empezar preguntándote por qué se ha escogido este tema este año en torno a la ciudadanía, educando a los ciudadanos para el Perú que queremos. Se podría pensar que hemos sido oportunistas y hemos ligado la coyuntura con la temática de la CADE Educación. Sin embargo, esto es algo que ya veníamos trabajando hace más de 6 meses y que ha coincidido con algunas de las inquietudes más importantes hoy en día en el país. Es decir, ¿en qué momento empezamos a perder los valores, los principios, el respeto, la honradez que nos ha puesto al borde del colapso como una sociedad sostenible, ¿no? Y ahora intentando restaurar. Y claramente la respuesta está: hemos perdido parte de la batalla al no incorporar en el sistema educativo la formación temprana de ciudadanos. Correcto. Y eso es lo que queremos volver a enfatizar en esta CADE Educación. Porque cuando hablamos de educación, el debate se suele centrar en formar abogados, formar economistas, formar profesores, pero rara vez se dice formar ciudadanos. Sí. Como que el enfoque de nuestra educación fuera muy técnico, aparentemente. Lo es, pero en todas las sociedades tienes que tener 2 ejes. El eje de especialización, el eje temático que tiene que ver con conocimientos, que tiene que ver con la experiencia necesaria para ejercer profesionalmente. Pero por otro lado tienes unas competencias transversales que son las que realmente te dan la empleabilidad y la competitividad. Y lógicamente una empresa quiere tener un buen ingeniero en una planta productiva, pero sobre todo quiere que ese empleado tenga muy buen trato con los trabajadores, quiere que ese ingeniero tenga criterio, tenga pensamiento analítico, pensamiento crítico y sobre todo sea una persona que respeta a los demás y logra un ambiente de trabajo adecuado. Y eso solamente lo puedes lograr cuando estás formando una serie de estas competencias en forma transversal. En todos los cursos se debería trabajar ejerciendo libertades, ejerciendo derechos, combinando el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades, porque eso no se puede solucionar a la hora que vas a trabajar. Correcto. Ni se puede formar. Ese es el momento para corregir, pero no es el momento para formar. Así es. Y además es una tarea que es transversal a todos los niveles de educación. Es decir, la educación escolar, la educación técnica, la educación superior. Sí. Ahora, claro, en algún momento como sociedad pensamos que la formación más importante en lo que se relaciona a ciudadanía era en la época de la universidad. Entonces hablamos del debate, hablamos de la libertad de cátedra, la libre expresión, hablamos de las divergencias y cómo tenían que solucionarse a través del entendimiento, etc. Pero nos olvidamos que tú también es muy probable que llegues con un adoctrinamiento a la época universitaria, o llegues con un sesgo de tipo ideológico, pero hay una formación básica que debe trabajar a nivel del colegio y de la escuela que te va preparando para ese ejercicio ciudadano. Y lo que hicimos fue homologar a los niños a nivel de ciudadano en términos de derechos, pero nunca les otorgamos deberes. Y por eso es que tenemos problemas de relaciones entre los niños y los adolescentes, problemas de violencia escolar, falta de tolerancia entre los niños y también tenemos un problema adicional que tiene que ver con este carácter tan pasivo que tiene, ¿no? Esta indiferencia frente al mundo de los adultos, frente al mundo real, ¿no? Y eso es algo que está haciendo peligrar nuestra democracia. Quisiera que nos cuentes un poco más sobre el contenido de este evento que va a durar 2 días, el 12 y el 13 de junio. Sí. Se va a realizar en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú. ¿Qué vamos a tener en este evento? Bueno, queremos que este evento no sea solamente un ejercicio teórico de discusión acerca de la problemática del país, ni otro ejercicio de diagnóstico, ¿no? Que ya hemos tenido muchos. Nosotros somos muy buenos para diagnosticar y muy malos para ejecutar y para solucionar nuestros problemas, ¿no? Y además tenemos una obsesión con el corto plazo que es la que posterga todas las reformas educativas. Entonces tenemos 6 grandes ejes temáticos. Primero vamos a hablar sobre el tema de ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? Porque el concepto de ciudadanía ha cambiado no solamente desde la época que yo estuve en la universidad, es muy probable que desde la propia época que tú estuviste en la universidad, el concepto de ciudadanía se ha extendido a algo global. Correcto. Ya no es una ciudadanía limitada por el ámbito geográfico,
por la nacionalidad, por la identidad cultural. No, hoy en día los jóvenes y los niños con el acceso de redes sociales están formándose con una identidad que toma muchos elementos de diferentes culturas, de diferentes países. Y además países. El impacto de nuestras acciones muchas veces trasciende las fronteras nacionales. Y viceversa, ¿no? Entonces empiezas a ver a los jóvenes y a los niños con comportamientos ajenos a la identidad cultural. Correcto. Entonces, ¿qué es ciudadanía y qué es una ciudadanía global? Los ámbitos de ciudadanía y dentro de este contexto también ciudadanía digital. ¿Qué significa ciudadanía digital? Ciudadanía digital es la capacidad de interactuar en un mundo dominado por las tecnologías de información y comunicación y utilizar las tecnologías de información y comunicación para integrarte en comunidades constructivas, positivas, que ayuden al desarrollo del país. Puede ser una herramienta para bien la tecnología. No hay duda, pero sin embargo tenemos un cuerpo docente que ni siquiera es inmigrante digital, ya no solo nativo digital, sino es inmigrante digital. Entonces, ¿cómo le ayuda a nuestro cuerpo docente en educación escolar o en educación técnica si no trabajamos en que ellos mismos adopten, hacen las tecnologías para formar las partes? Correcto. Entonces es un tema... Porque hay un quiebre generacional, hay ¿no? un quiebre generacional. El docente pertenece a una generación distinta a la del receptor de la educación. Bueno, algunos en forma un poco más cínica dicen que tenemos docentes del siglo XX enseñando en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso es una forma muy dramática de ponerlo, pero es un tema que parte de la reforma educativa pospuesta por enésima vez es por el hecho de que nadie quiere tocar el tema de la reforma docente y nadie quiere ponerlo en el centro de la discusión, porque es muy sensible políticamente. Correcto. Después, el otro tema tiene que ver con el rol de la familia y el rol del sistema educativo, el rol del colegio, el rol de la universidad, el rol del instituto, porque se forma ciudadanía no solamente en la familia, no solamente en la interacción con la familia, se forma ciudadanía en la interacción con los compañeros, con los profesores, etc., pero también se forma ciudadanía en la calle. Y las nuevas calles son las redes sociales. Esas son las nuevas calles. Y las redes sociales están imprimiendo valores, antivalores, que son absorbidos y son consumidos como contenidos digitales por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Correcto. Y también los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser perfectamente conscientes que ellos también están construyendo o destruyendo ciudadanía con sus contenidos. Entonces es momento para discutir y decirles, vamos a ver, cuál es el rol que le corresponde a los medios de comunicación que tanto reclaman una ciudadanía responsable, ¿no? Entonces todo eso es el otro eje que vamos a trabajar, el rol de la familia, y el reto además es más grande hoy en día, que cualquiera puede difundir información, digamos. Hoy día cualquiera con un celular puede ya ser un generador de opinión, de noticias. Un influencer, ¿no? Como se dice ahora, un influencer. Pero claro, pero cuando tú analizas a los influencers y ves por qué tienen tanto arraigo, a veces con mensajes tan sencillos y directos, es no solamente porque conectan generacionalmente por el canal que consumen los adolescentes, sino fundamentalmente porque hay una escasez enorme de liderazgo. Hay una ausencia de liderazgo, un liderazgo que conecte con los jóvenes. Y en ese desierto de liderazgo, cualquier gota de agua limpia, transparente, es absorbida inmediatamente. Entonces, los influencers también tienen una responsabilidad. Y entre otras cosas vamos a tener algunos influencers importantes en el evento hablándonos acerca de tomar ese rol de responsabilidad, porque ellos también están construyendo valores, están construyendo conductas cuando están hablando con los... ¿Crees que los influencers son conscientes de ese poder y esa responsabilidad? Yo creo que inicialmente no son conscientes. Pero progresivamente se dan cuenta que lo que dicen, lo que hacen, el tipo de roles que transmiten va influyendo en una forma dramática en sus seguidores. Entonces llega un momento determinado de que tú tienes que estar imbuido de ese sentimiento de responsabilidad y nos toca a nosotros como sociedad decirles que sean más conscientes y que sean más responsables con el rol que ejercen. Exactamente lo mismo que nos corresponde decirles a los medios de comunicación y exactamente lo mismo que nos toca decirles al Ministerio de Educación o decirles a los colegios y a los padres de familia que tienen que conversar más, que no se trata de pelearse entre todos y echarse la culpa acerca de las deficiencias en cuanto a la enseñanza, sino que se trata de construir un mejor sistema educativo de calidad para tener esos ciudadanos que el Perú merece. Desde el punto de vista de la CADE, ¿cómo describiríamos
a los valores que debe tener el ciudadano. ¿Cuál es el conjunto de valores que debiera tener alguien para ejercer la ciudadanía de manera plena? Para empezar, el respeto irrestricto a la libertad, ¿no? Libertad, o sea, la libertad, pero la libertad entendida como un balance entre deberes y derechos, ¿no? Y después un respeto a las diferencias, y eso significa desterrar de una vez por todas el racismo, la violencia, no solamente la violencia familiar, la violencia escolar, la falta de tolerancia. O sea, si somos capaces de inicialmente poner el respeto y la honradez como un núcleo de estos valores, creo que habríamos ganado muchísimo como sociedad, ¿no? Correcto. Entonces, y luego ya podemos hablar de otras cosas mucho más ambiciosas, como por ejemplo la capacidad de trabajar juntos y colaborar en objetivos, en logro de objetivos que no somos capaces individualmente de conseguir, ¿no? Que es el capital social. Y de eso nos falta mucho todavía en el Perú. Correcto. El CADE es un esfuerzo que surge del sector privado, y el sector privado tiene una creciente participación en la formación de ciudadanos, sobre todo en educación superior. ¿Crees tú, hemos visto en los últimos días problemas con algunas instituciones privadas de educación superior, sí, una de ellas emblemática que ha perdido su licencia? ¿Crees tú que hay oportunidades de mejorar la manera en la que el sector privado contribuye con la educación? No hay duda, no hay duda. No solamente son oportunidades, sino que son obligaciones. En el tema de calidad y en la mejora de la calidad educativa, la tolerancia debe ser cero. Cero. La tolerancia con la mala calidad. Con la mala calidad, sí. O sea, es decir, lo que la SUNEDU está haciendo su trabajo, está demorándose algo más de lo que estaba previsto, pero ese es el camino que hay que seguir. O sea, en un proceso en el cual tenemos un atraso tan grande en torno a la calidad en todos los niveles educativos, no nos queda otra cosa que exigir que se cumpla esto. Y esto no solamente es aplicable al sector privado, porque muchas veces la opinión pública se distrae con los casos privados, porque ahí tienes cómo identificar a alguna persona, y no miras el sector público, donde la calidad es muy probablemente peor todavía, y donde tienes cientos de miles de colegios públicos y privados, donde también hay que poner la atención, porque la clase media emergente tiene derecho a una calidad educativa alta, ¿no? Y eso es lo que no le estamos proveyendo. Entonces tenemos que reflexionar acerca de lo que nos corresponde. Pero la tolerancia con los casos de estafa educativa, la tolerancia con educación de baja calidad debe ser cero. Si queremos mejorar, tenemos que hacerlo de esa manera, porque no tenemos tiempo. Tenemos que acelerar este proceso. Desde IPAE, desde el CADE, respaldan la labor de SUNEDU. No hay duda. Hay algunas discrepancias menores, como por ejemplo esta idea de perennizar el proceso de licenciamiento, cuando en realidad en todos los países hay una fase de licenciamiento y después hay una fase de acreditación, en la que hay un organismo autónomo, que otorga las acreditaciones y que promueve un sistema de mejora continua, para que no solamente logres las condiciones básicas de licenciamiento, sino para que después continúes mejorando. Entonces te van acreditando. Pero ingresar en un proceso de licenciamiento perpetuo, creo que es esto. Correcto. Es contentarnos con la mediocridad. ¿Tú crees que lo que ha pasado en el último año y medio, a raíz del escándalo Lavallato y otros escándalos de corrupción, ha generado una mayor desafección de los peruanos con la ciudadanía, con la participación en la vida pública, con la vida cívica? ¿O porque otra interpretación es que más bien ha motivado que la gente se involucre más? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, todos tenemos un instinto de conservación natural que hace que intentemos protegernos, ¿no? Pero el rol de un líder fundamentalmente no es necesariamente trascender en el tiempo, sino hacer lo que le corresponde hacer y tomar el rol que le corresponde. Lo que pasa es que nuestros líderes se quieren perpetuar en todos los planos, ¿no? Entonces, la ausencia de liderazgo y la ausencia de renovación de ese liderazgo institucional, político, es consecuencia no de la indiferencia de los jóvenes, sino es consecuencia de que los jóvenes sienten que no pueden ya confiar en los líderes, no solamente por un tema de corrupción, no solamente por un tema de decepción, sino que no pueden confiar porque los líderes, los líderes actuales no entienden bien la realidad que están enfrentando. Esa disonancia los jóvenes la perciben. Entonces está en proceso de construcción
un nuevo liderazgo acorde con los tiempos, y lo que tenemos que hacer es facilitar que esos jóvenes rápidamente se enfrenten a las responsabilidades que les corresponden al ejercer ese liderazgo. Correcto. Y eso significa acabar con la gerontocracia. ¿Puedes definir gerontocracia? Es un proceso, un régimen en el que los viejos son los que gobiernan un país. Ajá. ¿Tú crees que en Perú todavía estamos en una gerontocracia? Sí, saca el promedio nomás de nuestros líderes en cualquier campo y directamente vas a saber lo que está sucediendo. Ajá. Y entonces lo que necesitamos es que nuestros jóvenes desde más temprana edad estén preparados para asumir esas responsabilidades. Si profesionalmente en las empresas ya lo pueden hacer, ¿por qué no lo pueden hacer en el campo político? ¿Por qué no lo pueden hacer en el campo institucional? Correcto. Creo que estamos subestimando a nuestros jóvenes. Creo que estamos sobredimensionando la responsabilidad de las generaciones más mayores, y creo que es el momento de tomar las cosas como son y empezar a preparar el recambio, ¿no? Y hablando de juventud, veo que entre los panelistas hay muchos perfiles jóvenes. ¿Cuáles son? ¿Nos podrías comentar rápidamente, digamos, destacar quiénes estarán como expositores en el CADE? Viene, por ejemplo, Luis Blasquez, que es un especialista en ciudadanía digital. Ajá. Y en el tema de cómo puedes utilizar las redes sociales y cómo puedes utilizar las plataformas digitales, incluso los juegos, para fortalecer el sistema educativo, en lugar de pelearte con los teléfonos celulares, en lugar de pelearte con los dispositivos, ¿no? Después Esther Oldak de México viene y nos habla, Esther, entre otras cosas, de cómo reducir la violencia escolar. Correcto. Ellos han hecho un trabajo muy interesante en México, han reducido en 30% la violencia escolar, ¿no? Entonces, viene Carmen Pellicer de España, y vienen una serie de otros expositores que nos van a ayudar a poner en contexto esto, porque lo que está pasando en el Perú siempre tenemos la tendencia a pensar que es único, que no se repite en ningún lado, pero es exactamente lo que ha pasado en muchos países. Las similitudes son sorprendentemente más que las diferencias. Sí, y entonces podemos aprovechar la experiencia de otros países para cortar camino, para ahorrar tiempo y recursos, y para no reinventar la rueda. Correcto. La gente que quiere involucrarse más, tener más información sobre el CADE Educación, ¿cómo pueden participar o informarse? Sí, en CADE Educación, es el cadeeducación.edu.pe. Esa es la web. Es la web. Y luego pues tienen esto a través de las redes sociales, a través de Facebook de IPAE, pueden también la oportunidad de ver cómo participar, y el evento se va a realizar en el auditorio del Colegio Médico, que queda en Miraflores, así que están todos cordialmente invitados. Perfecto, entonces es el CADE Educación que empieza el día de mañana, educando a los ciudadanos para el Perú que queremos. Una apuesta por la ciudadanía. Una apuesta por la ciudadanía. Muy bien, entonces ¿es la 10ª edición del CADE Educación? Sí, sí. Qué bien, sí. Una década ya. Sí. Y además IPAE cumple 60 años. Sí. Nada menos. 60 años aportando por el país, ¿no? Qué y bien. Uniendo a todos los educadores, uniendo a los empresarios y a funcionarios públicos en este objetivo de fortalecer la democracia, fortalecer a nuestro país. Qué bien, bueno, felicitaciones, porque la verdad que el programa está buenísimo, sí. Es un evento que vale la pena, y vamos a estar atentos pues a las conclusiones y a lo que surja de esta conversación. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Gonzalo Galdós, entonces presidente del CADE Educación, que comienza el día de mañana. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.